Muy buenos días, mi querido grupo Génesis, un refugio de fe. Espero que todos hayan disfrutado un maravilloso fin de semana. Aquí estamos nuevamente para hablar esta ocasión acerca del comienzo del Evangelio de Mateo, es decir, cómo comienza. Y bueno, también vamos a averiguar quién fue Mateo. Vamos a comenzar con quién fue Mateo. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de su llamado, trabajaba como publicano o recaudador de impuestos, una profesión que lo hacía impopular y despreciado por sus propios compatriotas judíos, ya que los publicanos trabajaban para el opresor gobierno romano. Su profesión nos dice mucho de su carácter. Era una persona organizada, sabía llevar registros y estaba acostumbrado a trabajar con números, lo que se refleja en la estructura ordenada de su evangelio. Cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo para seguirlo. Este acto de obediencia radical demuestra su fe y su devoción. ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Mateo? Se cree que fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo. La mayoría de los estudiosos creen que fue más cerca del año 60. El Evangelio fue escrito originalmente para una audiencia judía, por eso Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro de los evangelistas, para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Cuando leemos la primera parte del Evangelio de Mateo, el comienzo de Mateo, vamos del versículo 1 hasta el 17 y nos encontramos con un inicio que es sorprendente. Un largo párrafo con muchos nombres, algunos más conocidos que otros. Y parece un poco extraño para nosotros hoy día leer estos nombres tan antiguos, pero se trata de la genealogía de Jesucristo. Y tal como lo dice en el versículo 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Parece algo irrelevante, pero en realidad es una de las secciones más profundas y significativas de todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús? Número 1, para probar que Jesús es el Mesías judío, porque su audiencia judía esperaba un Mesías. Entonces, la ley judía establecía que el Mesías debía ser descendiente de la tribu de Judá, específicamente de la casa del rey David. Por eso Mateo comienza su evangelio con esta lista para establecer de inmediato la credibilidad de Jesús como el Mesías prometido, así trazando su linaje hasta David y de allí hasta Abraham. Mateo conecta a Jesús directamente con las promesas de pacto dadas por Dios a estos dos patriarcas. A Abraham, ¿se recuerdan? En Génesis 22:18, Dios le prometió: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a David, en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, Dios le promete a David que un descendiente suyo reinaría para siempre en un trono eterno. La genealogía de Mateo demuestra que Jesús es el cumplimiento de ambas promesas. Número 2. Para demostrar la gracia y la inclusión de Dios. En otras palabras, Dios no hace acepción de personas. A diferencia de las genealogías judías tradicionales, que a menudo eran de solo hombres, la genealogía de Mateo incluye 4 mujeres, y esto es muy significativo. Tamar, una mujer cananea que se disfrazó de prostituta para concebir un hijo de su suegro Judá. Lo leímos en Génesis 38. Rahab, una prostituta cananea de Jericó que ayudó a los espías israelitas.
también lo leímos en Josué 2. Ruth, una moabita extranjera, ¿cierto? No judía, que se casó con un pariente de Noemí. ¿Quién se acuerda el nombre? Eso lo leímos en el libro de Ruth. Y Betsabé, la esposa de Urías elitita, con quien el rey David cometió adulterio. Lo leímos también en 2 de Samuel 11. La inclusión de estas mujeres muestra el plan de Dios de incluir a los pecadores, a los marginados, a los gentiles en el linaje del Mesías. Es un recordatorio de que la gracia de Dios no se limita a las personas perfectas o exclusivamente a la nación de Israel o solamente a la tribu de Judá, sino que abarca a todos de todas las naciones. Número 3. Para establecer un orden divino y profético. Mateo organiza la genealogía en 3 grupos de 14 generaciones. Eso está en el versículo 17. Y eso no es coincidencia. Es una forma intencional de Mateo de organizar la historia de la salvación. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. La era de los patriarcas y el establecimiento de la monarquía en Israel. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, la era de los reyes que termina con la caída y el exilio de Israel. Y desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones, la era post-exilio que culmina con la llegada del Salvador, el Mesías prometido. Esta estructura nos dice que la historia de Israel no fue una serie de eventos aleatorios, sino que se movía bajo el plan soberano de Dios, con el único propósito de preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Ahora hagamos una breve reflexión y aplicación personal. Número 1. Tu propia genealogía espiritual. Así como Jesús tiene una genealogía física, tú tienes una genealogía física. Pero si eres seguidor de Cristo, además tienes una genealogía espiritual. No te defines por los errores o el pasado de tus antepasados, sino por la nueva identidad que has recibido en Jesús. Y pasas también a ligar tu linaje hasta Abraham. La gracia de Dios en tu vida, la inclusión de mujeres pecadoras y marginadas en el linaje de Jesús es un poderoso recordatorio de que no importa lo que hayas hecho o de dónde vengas, la gracia de Dios es suficiente para ti. Él puede usar a los imperfectos para sus propósitos perfectos. Número 3. Dios tiene un plan. La estructura ordenada de la genealogía nos recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Aunque a veces no lo entiendas o parezca caótico, Él está trabajando desde los detalles, preparando el camino para el cumplimiento de su propósito en ti. Reflexión. Preparé solo 2. 1. La inclusión de Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé habla del carácter de Dios, quien no hace acepción de personas. Entonces, los invito a preguntarnos, ¿estoy yo excluyendo a alguien de conocer a Dios y a Jesús como Salvador? En mi círculo cercano, ¿a quienes aún no les he testificado? ¿Estoy haciendo algún tipo de acepción de personas con ellos? ¿No tienen ellos el derecho también de conocer a Jesús? Y tal vez tú seas la única persona en su círculo que pueda hablarles de Jesús. Número 2. La inclusión de estas mujeres también nos anima, porque sabemos que la gracia de Dios no está limitada por el pecado o por el pasado de las personas. Esto debe también llevar a cada uno de nosotros a preguntarnos si estamos juzgando a las personas por su vida actual o por su vida pasada. Y si en este juzgar estamos excluyéndolas de la predicación del Evangelio.
Entonces los invito a que reflexionemos en esto, que no hagamos acepción de personas, que le expliquemos a las personas, especialmente de nuestro círculo cercano, ahí donde Dios nos puso, hablemosles acerca de la salvación del Mesías. Tenemos las herramientas que Mateo nos proporciona, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David en el Señor Jesucristo. Muchas gracias, queridas amigas y amigos, por su atención. Los invito a reflexionar en esto, a continuar con la lectura de los evangelios y también a orar unos por otros.